Jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los cicloalquenos. Los cicloalquenos, que son unos hidrocarburos de cadena cerrada, como los que vimos en la ficha anterior, en la ficha 13, los cicloalcanos. Entonces, recordando un poco lo que eran los cicloalcanos, pues tenían de diferente que tenían una terminación diferente y que según la cantidad de átomos de carbono uno les iba poniendo su prefijo 1-met, 2-et, 3-prop, 4-but, 5-pen, 6-ex, 7-ep, 8-oc, 9-non y 10-dec. En los cicloalquenos también utilizamos esta terminología. En los cicloalquenos, con la diferencia de que al ser cicloalquenos termina en eno, va a terminar su nomenclatura en eno. Por ejemplo, el ciclopropeno, ciclobuteno, ciclopenteno, ciclohexeno, hepteno, octeno, noneno y ciclodeceno. Entonces, los cicloalquenos que vamos a ver ahora son hidrocarburos de cadena cerrada. Vamos a empezar por el primero, que es el ciclopropeno. Recuerden que cuando es prop significa que tiene 3 átomos de carbono. Aquí tiene 3 átomos de carbono. ¿En qué se diferencia el ciclopropeno del ciclopropano? ¿En qué se diferencia? Principalmente en que si hablamos de eno, hablamos de un doble enlace covalente que va de un carbono a otro carbono. Los propenos con terminación eno tienen un doble enlace en su estructura molecular. Entonces, jóvenes, es la diferencia. Si aquí tiene doble enlace, ¿cómo quedarían distribuidos los hidrógenos? Este carbono, lo voy a llamar carbono 1, y lo llamo carbono 1 porque de aquí empieza el doble enlace, tiene 1, 2 y 3, es decir que solo le falta completar un hidrógeno para completar su valencia, que es 4. Este carbono tiene 1, 2 y 3, es decir que le falta completar un hidrógeno porque su valencia es 4. Pero el carbono 3 solo tiene 1 y 2, es decir que le faltarían completar con 2 hidrógenos, de tal manera que su fórmula molecular sería carbono 3 átomos de carbono porque es prop, y 1, 2, 3, 4 hidrógenos, C3H4. En química, cuando decimos C3H4, sabemos que estamos hablando del ciclopropeno. Y si leemos C3H6, estamos hablando del ciclopropano. Vean la diferencia del doble enlace y de los hidrógenos, a diferencia que en este de aquí tienen los enlaces sencillos, un solo enlace, no hay doble enlace, y se llama ciclopropano y su fórmula molecular es C3H6. En el cicloalqueno, en general, el ciclopropeno tiene su fórmula molecular C3H4, es decir, hasta la fórmula molecular cambia. Vamos a dibujar al ciclobutano. Se llama ciclo porque es un hidrocarburo de cadena cerrada que está unido por carbonos y tiene la terminación but, que significa 4, y tiene la terminación eno porque estamos hablando de los cicloalquenos. Este compuesto se llama ciclobuteno. El ciclobuteno, de igual manera, al ser eno, significa que tiene en alguno de sus lados un doble enlace. Donde empieza el doble enlace es el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Este carbono debe tener valencia 4. 1, 2, 3, le está faltando un hidrógeno para completar su valencia. Este carbono 2 tiene 1, 2, 3, le está faltando un hidrógeno. Pero el carbono 3 y el carbono 4 tienen solo 1 y 2. Es decir que le faltan 2 hidrógenos. 1 y 2, le faltan 2 hidrógenos.
La fórmula molecular del ciclobuteno es C4, 4 por but, y ¿cuántos hidrógenos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C4H6. Podemos ver aquí el ciclopropeno, prop de 3. Podemos ver el ciclobuteno, cuando termina en eno es doble enlace. El ciclopenteno, es decir, que tiene 5 átomos de carbono, forman un pentágono y en algún lado tiene el doble enlace. El ciclohexeno, que forma un hexágono, pero en algún lado se lo ubica el doble enlace. El doble enlace se lo puede ubicar en cualquier parte de la figura, teniendo en cuenta que donde empieza el doble enlace es el carbono 1, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 1, 2, 3, 4. En el ciclopenteno, el carbono 1 está aquí, porque aquí empieza el doble enlace. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. En el ciclohexeno empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuando, jóvenes, con lo que son la nomenclatura de los cicloalquenos, podemos aquí diferenciar dos compuestos orgánicos diferentes. La química orgánica es la química más amplia, porque los compuestos orgánicos se pueden unir entre carbono, se pueden unir con el hidrógeno. La química orgánica estudia los compuestos que tienen carbono, hidrógeno, tienen también oxígeno y tienen también nitrógeno. Se le conoce como la química del Chon por la combinación que ellos hacen. Es por esta razón que la química orgánica tiene más compuestos que la química inorgánica, porque la molécula de carbono puede formar una molécula tan extensa como es la molécula de almidón, como es la molécula de las proteínas, como es la molécula de la grasa. Son moléculas extensas, de cadenas inmensas de carbonos, no sencillas como la estamos viendo aquí, sino que cadenas bastante elevadas en cuanto a átomos de carbono. Aquí les quiero dar una comparativa entre lo que es los ciclopropano, hacerles un recordatorio que el ciclopropano tiene 4 átomos de carbono, tiene un solo enlace covalente simple entre carbonos y un solo enlace covalente simple entre hidrógenos, y que cada carbono debe formar una valencia 4, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y así para cada uno, y se lo nombra como ciclopropano, a diferencia del ciclopropeno, que se parecen obviamente, pero que se diferencian con su fórmula química y por su doble enlace. En este caso, su fórmula química es C4H6. Entonces aquí ven una diferencia entre lo que es los alcanos, los cicloalcanos y los cicloalquenos. Ahora, también estas cadenas cerradas de ciclopropano y ciclopropeno pueden adherirse los CH3, que en química se conoce como metil. Pueden adherirse los CH3, que en química se conoce como metil. Pueden adherirse los CH2, CH3, que en química se conoce como un etil. Puede adherirse el CH2, CH2, CH3, que en química se conoce como propil. Entonces deben darse cuenta aquí cómo es el elemento metil, cómo es el elemento etil y cómo es el elemento propil. Por ejemplo, aquí, si este carbono no se uniera con este hidrógeno, este carbono tranquilamente pudiera unirse. En vez de ponerle hidrógeno, lo vamos a unir con uno de estos elementos, puede ser el metil, y lo vamos a unir con el CH3. Miren, lo estamos uniendo con el metil. Cuando este ciclopropano se ha unido con el metil, nosotros le damos otra forma, lo nombramos de otra manera. Sigue llamándose ciclopropano, pero en cambio tenemos que identificar los carbonos. Si aquí se ha unido, significa que este es el carbono 1, y siempre avanzamos por la derecha, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Este elemento lo conocemos con el nombre de un metil. Recuerden aquí el metil, este elemento se conoce como el nombre de un metil, y el elemento en general, ¿cómo se llamaba? Ciclopropano, un metil
ciclopropano. Así se llama este elemento porque se le unió un metil a esta cadena. A esta cadena de ciclopropeno o a este compuesto alqueno que se llama ciclopropeno le vamos a unir un etil. Aquí en cualquier lado vamos a suponer que en vez de unirse con este hidrógeno, este carbono se va a unir con este etil, que es CH2, CH3. Miren, con este CH2, CH3 se ha unido aquí. Y se puede unir porque está bien que se una de esa manera. El carbono no pierde su estructura, se mantiene. Y en este caso se va a nombrar de la siguiente manera. Recuerden que este es el carbono 1, porque aquí empezó el doble enlace. Los alquenos se nombran donde empieza el doble enlace. El carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. Y a este compuesto se lo conoce con el nombre de 3-etil. Recuerden que se llama etil. 3-etil. ¿Por qué 3? Porque en el carbono 3 se ha unido un grupo etil, 3-etil, y el nombre general del compuesto es ciclopropeno. Aquí está el nombre. 3-etil ciclopropeno.